queremos diseñar un programa que nos pida ingrese un número. Lo voy a poner aquí directo. Ingrese un número. Así se va a ver ya la ejecución. Y ya ingresamos por ejemplo el 3. Le doy enter. ¿Sí? Y entonces va a poner un asterisco, otro asterisco y otro asterisco. ¿Sí? Si ingreso el número 5 y le doy enter, ¿sí? Pues pondrá aquí 5 asteriscos, ¿sí? Con salto de línea, así, de esta forma, y ya acaba el programa. Y así, para ello vamos a usar el for para entender cómo se usa. Y vean que aquí sí sabemos cuántas veces se va a repetir. Entonces yo les preguntaría cuántas veces se va a repetir mi for o las instrucciones estas de poner un asterisco, de poner el asterisco más bien. ¿Cuántas veces se va a repetir? ¿Sabemos cuántas veces se repite o no? Esa es la pregunta. ¿No sabemos? No, porque vean que nosotros le tenemos que pedir el número al usuario y cuando nos lo dé, ya sabemos cuántas veces se va a repetir o no. Esa es la... Exacto. Cuando el usuario nos dé el número, ya sabemos cuántas veces. Entonces, primero le pido el número para saber cuántas veces lo voy a repetir y luego ya pongo mi for, ¿sí? Porque ahí en ese momento, o después de que guardo el valor en la variable, ya sé cuántas veces lo va a repetir. Entonces, así sí sabemos y pues usamos el for, ¿no? Bueno, vamos a colocar aquí las cabeceras de esta forma y pongo mi main. Hay que declarar la variable que va a ser un entero que sea n, ¿sí? Vamos a llamarle n y aquí ponemos printf y le ponemos aquí uso de for o ejemplo for, salto de línea y ya. Por lo tanto, lo primero que hago pues es pedirle al usuario un número entero y luego ya pinto los asteriscos. Y eso como lo hago de esta forma, printf ingrese un número entero para pintar asteriscos, ¿sí? Así. Y luego lo guardo, scanf, en una variable que va a ser de tipo entero porque es mi n que declaré acá arriba. Así que porcentaje de, ampersand n, y ya con esto guardo, ¿sí? Lo que es mi... Voy a hacer esto más grande ahí para que ya se vea mejor y lo guardo en la n. Ahora hasta aquí otra vez con estructuras iterativas, ¿sí? Que en este caso pues ya sabemos que vamos a usar una. Yo que tengo que identificar la pregunta, la pregunta principal es ¿qué quiero que se repita? ¿Qué quiero que se repita? Y yo les preguntaría a ustedes ¿qué quieren que se repita? ¿Qué instrucción quieren que se repita? La variable n, no, como tal la instrucción, la línea, que quiero que se repita, que se esté repitiendo y repitiendo y repitiendo. Si quiero que ponga asterisco, asterisco, así, muchas veces, n veces, ¿no? ¿Qué quiero que se repita entonces? A ver, analicen. Exacto, poner el asterisco, ¿sí?
¿Y cuál sería la instrucción de mi asterisco? De poner un asterisco, pues simple, así printf, ¿no? Printf, y aquí pongo el asterisco, y nos falta aquí el salto de línea, diagonal invertida n, así. Esta instrucción por ahora es la única que quiero que se repita, ¿sí? Y entonces ahí ya ustedes deben de analizar a ver qué es lo que queremos que se repita. Bueno, ya tengo que mi instrucción que quiero que se repita es esta, que esta se va a pintar un asterisco y va a poner salto de línea. Eso es lo que quiero que se repita. Ahora voy entonces a mi código y lo que hago es poner for, y entre llave que abre y llave que cierra voy a poner las instrucciones que quiero que se repitan. Por lo tanto, ya vimos que la que queremos que se repita es poner el asterisco. Aquí pongo asterisco, salto de línea, y ahí está, ¿sí? mi instrucción que quiero que se repita. Bueno, ahora ya nos faltaría definir todos los elementos que lleva el for, en el paréntesis, ¿sí? Recuerden que ahí pues va a llevar varios. Y aquí sí, casi siempre, no en todos los problemas, pero casi siempre el for lleva un contador, porque pues recuerden que este sí sabe cuántas veces, o para usar un for debemos saber de dónde a dónde va a repetir, cuántas veces va a repetir, y entonces pues sí necesitamos un contador. Para eso voy a ir a declarar una variable de tipo entero, que sea cont, de contador, ¿sí? Y ya tengo entonces ahí mi contador. Si regreso a la presentación, esta no era, es esta. Si regreso a la presentación, vean que un elemento, déjenme ver dónde está, aquí. Un elemento es el valor inicial, ¿sí? Si me voy acá donde pongo los elementos, aquí está. Un elemento es la variable contador, ¿sí? Y es el valor inicial que tenemos por acá. Bueno, aquí también se ve. Aquí está, valor inicial. Es el valor que se utiliza para iniciar la variable de control del bucle, desde donde empiezo, así como en el while lo habíamos visto, muy parecido a eso. Así que me voy a mi código, y aquí sí en el for yo necesito poner mi variable contador con su valor inicial, desde donde empiezo, pero eso lo voy a poner aquí adentro del paréntesis. Por lo tanto, ¿cuál es mi variable que voy a usar como contador? Pues la que se llama cont, y debe ser de tipo entero, así que será cont igual a 0. Le voy a decir que empiece en 0, ¿sí? Y voy a poner punto y coma. Entonces aquí tengo, ¿sí? En el for lo voy a escribir de este lado. ¿Sí? Voy a borrar esta pregunta que ya la respondimos. Y en el for necesito 3 elementos, les había dicho. Tengo acá mi for, ¿sí? Y vamos a tener aquí nuestra variable contador, la que ustedes quieran usar, un igual, y aquí va a ser nuestro valor inicial. Luego va a haber un punto y coma. Luego aquí va a estar nuestra expresión o condición. Luego vamos a tener un punto y coma. Y luego de este lado, ¿sí? Voy a tener un incremento o decremento, ¿sí? Y por lo regular ese incremento o decremento, ¿a quién se le va a hacer? Pues a la variable cont. Va a estar por acá y le vamos a decir incrementalo, decrementalo, etc. En la expresión que va aquí en medio, ahorita lo voy a poner en el código,
también por lo regular, o casi siempre, va la variable contador que está aquí, ¿sí? Eso sí, grábenselo, porque luego ustedes ponen una condición donde es una variable que ni cuenta, ¿sí? Que no es la variable contador, y entonces pues nunca sale su programa del ciclo, ahí se queda, y luego dicen, profe, pero es que está bien todo esto, mi condición, y resulta que no tienen acá la variable contador. Les digo, no siempre está la variable contador, pero la mayoría de las veces, ¿sí? Van a ver ustedes que sí necesitan en la condición la variable contador. Así que voy a ponerlo de este lado y voy a poner mi expresión. Entonces, vean, hay que analizar aquí y yo les preguntaría, ¿cuántas veces quiero que entre a poner el asterisco? ¿Quién me define cuántas veces quiero que entre a poner el asterisco? Contador. Ajá, pero ¿dónde está el número que me dice hasta 5 veces, hasta 10 veces, hasta 20? ¿Dónde está? El n, exacto. Porque acuérdense, o sea, el contador sí me va a ir contando, pero yo aquí estoy diciendo que mi contador me va a servir nada más para definir dónde empiezo. Y cuando empiece a entrar, lo voy a incrementar. Pero entonces, ¿cuál es el valor final? ¿Dónde está mi valor final? ¿Sí? De hasta dónde, hasta cuántas veces voy a repetir. Ese quién me lo da. Aquí está en el scanf, me lo va a dar el usuario. Me va a decir, quiero que pintes 5 asteriscos, quiero que pintes 10, quiero que pintes 20, ¿sí? Y entonces, acá en mi condición, ¿quién va a estar? Pues va a estar mi contador y por otro lado va a estar mi variable que tiene el valor final. O sea, hasta dónde, hasta cuántas veces voy a repetir. Pues hasta n, ¿no? Acá, entonces pongo n y aquí en medio voy a necesitar ya mis operadores, los que hemos visto en las condiciones, ¿no? El menor que, el mayor que, mayor o igual, menor o igual, igual, distinto, también se puede, ¿sí? Entonces aquí, ¿cómo quedaría? ¿Sí? Porque yo quiero que acá me dé verdadero las veces que tiene, en este caso n, y esté entrando para pintar el asterisco. ¿Qué condición pondría aquí? ¿Qué operador relacional pondrían ahí ustedes? Exactamente, menor o igual. Es una opción. Hay que ver, hay que hacer la prueba de escritorio a ver qué tal, qué sale. ¿Sí? Ahí hay un detalle importante que ahorita lo vemos. Entonces, bueno, nosotros definimos, ¿sabes qué? Esa es mi condición. Ahora, punto y coma. ¿Sí? Recuerden, va otro punto y coma para como separar esos tres elementos, ¿no? Y ya aquí al final tengo que poner mi incremento. En el while, ¿cuál era la variable que incrementábamos? En el while, ¿cuál era la variable que incrementábamos? Exacto, el contador. Pues aquí también, porque ese es el que va a ir contando cuántas veces está entrando. Este n pues se queda ahí fijo, ¿sí? No lo muevo, no necesito moverlo, ni cambiarlo, ni nada. Simplemente es mi valor final. Hasta cuántas veces, hasta dónde voy a repetir. Bueno, entonces empiezo en 0, es lo que estoy diciendo acá. Cont, empiezo en 0, no he entrado ninguna vez. Y cuando entre la primera lo incremento. ¿Sí? Obviamente, con esta condición, pues las comparaciones que se harán serán las siguientes. ¿Sí? La primera vez que entre, cont vale 0 y vamos a suponer que nos da el 5. Esto pues me va a dar verdadero, entra, incrementa, luego me va a dar 1, va a comparar, me va a dar verdadero y así me voy, ¿no? Hasta que tenga, yo pregunto en esta, ¿qué me da? ¿Verdadero o falso? 5 es menor o igual que 5, ¿qué me da? Verdadero. O sea que ahorita van a ver que nos vamos a pasar por 1,
¿sí? ¿Por qué? Porque desde aquí entra, desde que está el 0. Entonces se va hasta el 5 y vamos a ver que imprime una vez más, ¿no? Bueno, entonces voy a explicar cómo funciona el for. ¿Cómo ponemos aquí nuestro incremento? Pues vamos a usar ya esas abreviaciones, ¿sí? Y lo que tenemos que aumentar es el contador en 1. Es decir, yo tengo que hacer cont igual a cont más 1. Pero para abreviarlo aquí, pues lo que hago es lo siguiente. Pongo esta expresión, ¿sí? Un área, que va a aumentar mi variable cont en 1. Recuerden, esto pues es igual a lo que hacíamos en el while. De hecho, en el while también lo podemos poner, ahorita que ya lo sabemos. Cont es igual a cont, a lo que ya tengo en cont le sumo un 1 y lo guardo otra vez en cont, ¿no? Actualizo mi variable. Eso significa esta de aquí. Sale, entonces voy a hacer aquí lo siguiente. Vean, ya con esto, bueno, acá puedo tener el fin programa, ¿sí? Para ver cuándo sale del for, ¿no? Y aquí le pongo, como siempre, fin programa. Y por cualquier cosa le pongo mi salto de línea. Bueno, y lo voy a guardar porque no lo he guardado. Aquí recuerden varios en la tarea y les voy a bajar puntos. Que tengan puntos CPP está mal. Nosotros no estamos trabajando en puntos CPP. Eso es del lenguaje C++. Y nosotros estamos trabajando con lenguaje C. Entonces aquí pongo ejemplo for punto C minúscula o selecciono acá. Porque lo que pasa es que ustedes no le cambian el CPP. Y aparte no seleccionan acá el punto C, ¿no? Puede ser de las dos formas. Entonces selecciono aquí que diga punto C nada más. Ya lo pone. Y le doy guardar. Luego voy a compilar para ver que no me dé errores. No me da errores. Ejecuto. Y comienza aquí la ejecución del programa. Me dice ingresa cuántos asteriscos quieres pintar un número entero. Le doy el 3, le doy enter. Y vean cuántos asteriscos puso. 4. ¿Por qué no puso nada más 3? ¿Sí? Entonces lo imprimió uno de más, ¿no? El contador exacto, o sea, vean, hay dos formas de hacerlo. Como empieza en 0, pues cuando cont tiene 0 entra, ¿sí? Y es lo que les voy a explicar. Exacto. Ajá. Sí, efectivamente. Es correcto, hay dos formas de cambiarlo. Si lo dejo así con cont igual a 0, aquí le quito el menor igual, nada más le dejaría el menor, ¿sí? Porque si no le estoy diciendo que se vaya hasta el 5, ¿no? Hasta el número que me dé el usuario. Y la otra es, lo dejo así con menor o igual, pero acá en cont lo empiezo en 1, ¿sí? Entonces ahorita van a ver cómo funciona este código, ¿sí? Lo voy a hacer con una prueba de escritorio. Porque aquí ustedes pues dicen, ¿y cuándo aumenta? ¿Cuándo incrementa? ¿Cuándo regresa? Todo eso, ¿no? Entonces lo voy a hacer. Aquí voy a jalar esta ventana para poner mi tablita de la prueba de escritorio. La voy a poner aquí. Bueno, entonces voy a insertar aquí una tabla. Vamos a poner varias casillas. Así. Y recuerden, para hacer la prueba de escritorio, pues que tengo que crear mi tablita con mis columnas, ¿sí? Y mi pantalla. Y de este lado voy poniendo,
¿sí? Mis variables. Entonces lo primero que hago es voy a ver qué variables tengo en mi código, ¿sí? Y tengo mis variables de n y de cont. Entonces voy y las pongo aquí en mi tabla. Así que pongo n y acá pongo cont, ¿sí? Aquí voy a poner mi condición. ¿Cuál es mi condición? Esta de acá. La voy a poner de este lado para que vayamos dándonos cuenta que cuántas veces entra o cuántas nos dio verdadero, cuántas falso y todo eso. Listo. Bueno, así que aquí sale, vean, comenzamos la prueba de escritorio. Comienzo la ejecución y lo que hago aquí es poner este mensaje. Así que de este lado, ¿sí? Lo que va a poner es asterisco, asterisco, no sé qué, uso for y asterisco, asterisco. Aquí vean que todavía no tengo valores para n y para cont. Eso significa que se supone que el lenguaje C debería darle un 0, pero como ya les dije, hay veces que no se los da. Nosotros se los pudiéramos dar desde arriba, pero como luego se los damos aquí, le asignamos valores, pues entonces no hay problema, ¿no? Entonces aquí ya lo que hago es ejecutar la segunda línea, que sería ingrese un número entero, ¿sí? No lo voy a poner completo, ingrese un número entero, que tiene ahí más cosas, ¿sí? Ingrese un número entero y luego se espera, ¿sí? A que el usuario ingrese un valor. Vamos a suponer el que había colocado, que fue el 3, le doy enter y ahora sí, en ese momento este 3 va y lo almacena aquí en n, ¿sí? Ahora n vale 3, voy a mi tabla y le pongo el número 3, ¿sí? Ya le di un valor a n en ese momento. Bueno, luego aquí pongan mucha atención porque empieza el for y muchos se confunden. Espero que quede súper claro. Entonces, ¿qué pasa? Encuentra el for, ¿sí? Y solamente la primera vez que entra el for, ¿sí? Va a poner o va a inicializar la variable cont, o va a ejecutar la instrucción que está en el paréntesis, la primera, ¿sí? Que es la inicialización de nuestra variable, de nuestro contador. Entonces, esta es súper importante que ustedes anoten por ahí que solo lo ejecuta o la ejecuta esa instrucción cuando entra por primera vez al for, cuando entra por primera vez al for, ¿sí? Entonces, ahorita estoy entrando por primera vez y lo que hago es poner a la variable con el valor de 0, aquí está, ¿sí? Entonces pueden anotarle por ahí que solamente es la primera vez. Entonces vengo a mi tabla, tengo que ir a mi tabla y como le estoy dando el valor de 0 a cont, lo pongo aquí en mi tablita, ¿sí? A ver si lo hago más grande. Ahí está. Sale, entonces solo la primera vez, por primera vez, cuando entra por primera vez al for, es cuando ejecuta esto, ¿sí? Entonces ya entré por primera vez. Ahora se pasa a la otra instrucción, ¿sí? Después del punto y coma, que es ya mi condición, y entonces va y evalúa esta condición. ¿Qué valor tiene cont? Pues aquí lo tengo, 0. Entonces lo que va a evaluar, ¿sí? Será lo siguiente. La puedo poner aquí abajito en esta línea, que es donde mi pantalla está libre, y entonces pondría 0 porque es lo que vale cont, ¿sí? Es menor o igual a n. ¿Cuánto vale n? Pues acá está, vale 3, lo pongo, y esto que me da, esto me da un verdadero. 0 es menor o igual a 3, me da un verdadero, ¿sí? Y entonces vean aquí lo que va a pasar.
por eso les digo, aquí pongan mucha atención. Ya que se pasó a la expresión, como me dio verdadero, voy a entrar. Me da verdadero, entro a mi for, ¿sí? A la llave que abre, llave que cierra, y ejecuto todo lo que esté ahí adentro. ¿Y qué es lo que está ahí adentro? Pues pone este asterisco y diagonal invertida. Por lo tanto, voy aquí a mi pantalla y va a poner asterisco y sería pues un salto de línea, ¿no? Entonces se va a colocar acá abajo en la pantalla. Ahora, ¿qué pasa aquí en el for? ¿Sí? Cuando ya ejecutó eso, esta instrucción encuentra la llave de cierre, ¿sí? Tenemos ahí, encuentra la llave de cierre y en ese momento se va a regresar, así como el while, que si entra, se regresa a comprobar la condición. Aquí también, pero hay un paso intermedio. Entonces se encuentra la llave de cierre, me regreso, pero a la hora que me estoy regresando, la máquina va a ver qué tiene que hacer acá en el incremento o en el decremento. Y entonces se da cuenta o lee la instrucción y lo que hace es aumentar, porque recuerden que esto es cont igual a cont más 1. ¿Sí? Y entonces aquí, a estas alturas, cuando se está regresando, ¿cuánto vale cont? Pues sigue valiendo 0, acá está. Y entonces sería 0 más 1. Esto me da un 1 y lo guarda en cont. Entonces aquí, ¿sí? Cuando se está regresando, ¿verdad? Hace lo que esté aquí, que es el incremento. Entonces aquí le pongo incremento, ¿sí? De esta forma. Y luego ya comprueba esta de acá otra vez. ¿Qué me faltaría hacer? Que cuando se esté regresando, voy aquí a actualizar, ¿sí? Mi valor de cont, porque ya le aumentó 1. Por lo tanto aquí ya le pongo 1. Pero vean que eso lo hace ya en automático cuando se está regresando, ¿sí? Cuando se está regresando ya lo incrementa. Bueno, y ya aquí lo incrementa, lo actualizo acá en mi tabla y entonces ahora sí vuelve a comparar, a evaluar esta expresión, ¿sí? Entonces voy a mi tabla, ¿sí? A evaluarla y lo que va a hacer es lo siguiente: cont menor o igual a n. ¿Cuánto vale cont? Aquí está, vale 1, ¿sí? Así que es 1 menor o igual que n sigue valiendo 3. Y esto me da un verdadero, ¿sí? Entonces ya me dio verdadero nuevamente. Entro, ¿sí? Voy a borrar esto para acá, de este lado. Entonces me da verdadero nuevamente. Entro a ejecutar lo que está entre las llaves de mi for, que es esto. Print f, pone un asterisco y salto de línea. Voy a mi pantalla, pongo el asterisco, salto de línea, o sea, a la siguiente instrucción voy a ponerlo abajo y me regreso otra vez, ¿sí? Aquí encuentro la llave de cierre porque ya no hay instrucciones, me regreso, pero aquí cuando estoy haciendo el regreso incremento. ¿Qué incremento? Pues lo que me diga acá, y entonces acá me dice que incremente pues el contador en 1. Por lo tanto voy a mi tabla directo y si valía 1 contador y le aumento un 1, pues ahora ¿cuánto vale? Ahora vale 2, ¿sí? Recuerden, aquí es el cont igual a cont más 1. Sale. Y ahora sí, ya que hice el incremento, ¿sí? Cuando me estoy regresando, ya paso a comprobar otra vez, ¿sí? Recuerden, lo compruebo hasta que me dé falso. Y entonces vuelvo a comprobar. Voy a poner aquí más, voy a insertar filas aquí abajo, si no, no me va a alcanzar. Entonces vean, vamos ahí y la siguiente condición que comprueba, vamos a ver cuánto vale cont. Entonces aquí vean, ya incrementamos, ¿no? Cuando se estaba regresando, aquí está. Y entonces comprueba cont menor o igual que n. ¿Cuánto vale cont? Pues aquí está al ladito, vale 2. Así que 2 es menor o igual que n, que vale 3. Esto me da verdadero, 2 es más pequeño que 3.
¿sí? Entonces, como me da verdadero, nuevamente, ¿sí? Aquí de este lado, me da verdadero, entra a ejecutar lo que está aquí, que es el printf, así que voy y lo pongo acá en mi pantalla, pongo asterisco, salto de línea, o sea que el siguiente texto lo pone abajo. Bueno, y me regreso otra vez, ¿sí? Me voy a regresar, pero no se nos olvide que aquí cuando me estoy regresando hago el incremento de quién, de lo que tengo acá, ¿sí? Entonces es incrementar 1 cont, así que voy a mi tabla, ¿sí? Y aquí en cont, ¿verdad? Pongo, si valía 2 cont y le aumento 1, pues ahora vale 3, ¿sí? Y entonces ahora sí ya me regreso y evalúo mi expresión nuevamente. Por lo tanto, ya me regreso, compruebo nuevamente esta, ¿sí? Voy a mi tabla, que es cont menor o igual a n. ¿Cuánto vale cont? Pues vale 3, ¿sí? Así que 3 menor o igual que 3. Esto que me da 3 menor o igual que 3 me da verdadero, es igual. Por eso aquí está este de igual, ¿sí? Eso significa que me voy a ir hasta ese número me va a dar verdadero. Si yo se lo quito, pues aquí ya me daría falso, si yo le quitara el igual. Pero aquí todavía me da verdadero, por lo tanto entra, ¿sí? Entra nuevamente aquí a mi for, que me dio verdadero, y pone otro asterisco, voy a mi pantalla, lo pinto de este lado, y vean aquí, súper importante, esta es pregunta de examen, y casi siempre fallan. Lo que hacen es, bueno, aquí lo que pasa más bien es lo siguiente, encuentra la llave de cierre, ¿sí? Se regresa y la variable incremento o el incremento o decremento que voy a hacer, ¿cuál es? Pues otra vez este que está acá, es incrementar cont en 1, entonces voy a mi tabla y actualizo el valor, ¿sí? Cont ahora vale 4, ajá, y ya entonces ahora sí me regreso y ya comparo nuevamente esta. Entonces aquí vean, acuérdense que aquí todavía entra a comparar, ya no entra al for, porque aquí ya va a dar falso, pero todavía hizo ese incremento. Entonces mi variable contador se quedó en 4. Y entonces aquí ya es menor o igual 4, que es cont, menor o igual que 3, pues esto ya me da un falso, o sea, ya se va a salir, ¿sí? Entonces, como me da un falso, ¿sí? Lo que va a pasar aquí es que se sale ya del for, ¿sí? Entonces acá ya evaluó, me dio un falso, por lo tanto se va a ejecutar lo que está abajo de las llaves del for, ya no entra aquí, ¿sí? Aquí ya no entró porque me dio un falso. Y después de la llave de cierre del for, donde termina el for, pues ya va a ejecutar lo que está abajo. Y recuerden que abajo que tenemos, pues tenemos el fin programa. ¿Sí? Lo voy a hacer hacia abajo. Vean, aquí está. Pone fin programa y ya está la llave de cierre del main. Por lo tanto, este fin programa voy y lo pongo de este lado. Fin programa. ¿Sí? Y ya con esto tengo la ejecución de mi programa, ¿sí? Pero analizando todos los valores de mis variables. Vean, aquí está. Y pues si ejecuto el programa, eso fue lo que arrojó. Entonces ahí les decía, pues hubo un detalle porque lo puso 4 veces el asterisco y nosotros queríamos que lo pusiera 3 veces porque es lo que me está dando el usuario. ¿Sí? Aquí está. Entonces hay dos formas de hacerlo. Si empiezo desde el 0, pues no me tengo que ir hasta el número, me tengo que ir uno menos del número que me dan, ¿sí? Y entonces le quitaría aquí el igual, como bien decía Adriana, y así ya quedaría bien mi programa, ya lo ejecutaría 3 veces, ¿sí? Porque desde aquí arriba, desde esta, pues ya me daría falso. Y entonces ya no va a poner esta línea del asterisco, ¿no? Si le quito ese igual, si ya nada más le pongo que sea menor.
Esa es una. La otra es que yo le deje el igual, ¿sí? Y aquí le ponga que empiezo en 1. Así sí, porque pues empiezo a contar desde el 1, ¿sí? Y me voy hasta el 3. Entonces cuando vale 1 entro. Ajá. Pero vean que ya no entro. O sea, cuando vale 1 entro. Cuando vale 2 entro. Cuando vale 3 entro. Y en 4 pues se va a salir. Y entonces esta que era 0, cuando valía 0, pues ahí ya no va a entrar, ¿no? Esta ya no se va a ejecutar realmente. Entonces yo les recomiendo, para que se vayan acostumbrando a los arreglos, que aquí lo trabajen desde 0 y aquí sea menor, de esta forma. Y ya con eso pues ya podríamos tener correcto el programa, ¿sí?